El MD expandido es una estrategia muy importante para la integración del encuentro con el tejido de la ciudad. En este caso, se trata de encontrar o de generar sinergias y articulaciones con instituciones como espacios de formación, como instituciones universitarias de formación formal en artes, no solamente artes visuales, arquitectura, diseño, urbanismo. Pues con las convenciones igual vamos a identificar cuáles casas están habitadas, cuáles están deshabitadas, cuáles son casas de familia, cuáles son comercios. Porque eso que es un territorio que es recorrido desde lo cotidiano y cómo desde solo una pregunta de investigación empieza a arrojar una cantidad de datos que a veces no son aprovechados porque uno cree que ya lo sabe todo el territorio. Generalmente las preguntas que uno se formula sobre, en este caso la ciudad, como uno la tiene absolutamente naturalizada, pues simplemente la transita, se vuelve un escenario más de certezas, no de dudas. Por lo tanto, es difícil generar procesos investigativos que aborden la cotidianidad de la ciudad, porque ya no se es cotidiano. La pregunta general que nosotros formulamos pues como para el planteamiento es ¿qué representa la palabra tranvía como construcción del imaginario de la calle Ayacucho en las dinámicas económicas y lingüísticas? Creo que nos han alejado el concepto de investigación y más cuando hay unos parámetros, hay toda una estructura, Se digamos. sobredimensiona. Claro, entonces ya sea, solo unos pocos hacen investigación, parece ser, ¿no? Una de las cosas que he aprendido con el cotidiano es ver que todos tenemos algo de investigadores. Cuando uno va a los territorios campesinos, la manera como ellos se acercan a su territorio es todo una respuesta a muchas preguntas que han tenido en ese cotidiano. Para Bellas Artes es muy importante que los estudiantes se articulen con las dinámicas de la ciudad, las reflexionen y las piensen de manera crítica. Y así como el MD tiene un espacio expandido para relacionar su trabajo con las universidades, Bellas Artes expande también el aula, de modo tal que se reflexione de manera crítica y analítica sobre las dinámicas de transformación, en este caso del tranvía de Ayacucho, sus implicaciones urbanísticas, sus implicaciones arquitectónicas en relación con el patrimonio, en relación con las dinámicas de habitabilidad del centro de la ciudad de Medellín. Parece ser que de una manera automática la gente recorre las calles. En los espacios la invitación fue esa, como salgan, miren, acérquense digamos a los lugares, miren de otra manera, ustedes van como investigadores. Yo formo parte del grupo de investigación Interficie. Lo que nos ha interesado desde el grupo es cómo se empiezan a proponer cosas desde lo personal para ya empezar a generar proyectos colectivos. Todo este sistema pues en sí nos ayudó mucho porque nos logró organizar un poco más lo que teníamos y plantear en cada proceso, en cada etapa qué era lo que teníamos que hacer, cómo lo íbamos a plantear, cómo lo íbamos a resolver, cómo lo fuimos resolviendo. Como estamos hablando que Interficie es algo que contiene todo, ya está planeado con el universo, y entonces utilicé una paleta de colores como de constelación, de galaxia y pues más como sí, el espacio, entonces utilicé una paleta de azules, La investigación-creación en Bellas Artes es una forma de crear, ¿sí o no? Tanto desde el diseño como desde las artes. ¿Por qué? Porque cuando uno va a investigar, crear, uno tiene que partir desde un cuestionamiento. Y eso es lo que le incentivamos a los estudiantes, estructurar esas preguntas investigativas para darle una respuesta desde el arte. Yo recuerdo a un profesor que hablaba de la cocina de la pintura porque era un espacio donde uno estaba, volvemos al término de laboratorio, estaba reconstruyendo, estaba haciendo todo como una alquimia, desde los colores y todo lo que se estaba transformando en el cuadro, pero también cómo se distanciaba del cuadro y se acercaba en algunos momentos para poder ver. Y creo que ese tipo de cosas que ocurren con la pintura
siguen sucediendo con estas dinámicas, digamos, con la nueva tecnología, el acercarse del territorio, alejarse del territorio, hacerle preguntas, después ir al laboratorio, poder resolverla, y no solamente de una manera personal, sí, o individual, porque muchas de las preguntas sí son personales, pero cómo las someto, digamos, a un grupo y cómo empiezo a generar unos diálogos transdisciplinares con el otro. El trabajo transdisciplinario es una práctica y una postura que tratamos de inculcar en todas las materias dentro de la institución y trasciende más allá del mero trabajo en equipo y lleva a los estudiantes a un desafío de superar esas visiones fragmentadas de las disciplinas, de las diferentes disciplinas, y los lleva a asumir una posición más aportante, más crítica, más incluyente. El objetivo de este proyecto es crear un dispensador automático en el cual la persona no tenga que interactuar ni con el líquido ni con el dispensador como tal para poder sacar el líquido del agua mientras hace las rutinas de ejercicio. Entonces está diseñado de forma tal que tiene 3 botones, estaba pensado para recibir líquido antes de comenzar la actividad deportiva, durante la actividad deportiva y después de la actividad deportiva, con diferentes cantidades de líquido. Todo basado pues en la investigación de cómo una persona se tiene que hidratar según su momento de hacer ejercicio. ¿Cómo mediar entre estos dos lugares, entre la investigación y creación, para que los productos no se vayan para un lado o para el otro? O sea, que tengan como los dos elementos. Es como una medida bastante compleja, la verdad. Yo tengo una hipótesis alrededor de la investigación creación que te la quiero compartir para saber tu opinión. Okay. Puede tener una potencia epistemológica, incluso a mi juicio en términos discursivos o metafísicos, muy superior al de las ciencias básicas. ¿Por qué? Porque el interés de la investigación-creación es el conocimiento del objeto, independientemente de las parcelas disciplinares. Por eso es que la potencia epistemológica, primero. Y segundo, uno de los elementos que lo diferencian de otras epistemologías en las ciencias básicas y otras metodologías en las ciencias básicas, también en ciencias sociales, incluso las humanidades, es que el sujeto sensible aparece. En otras epistemologías no aparece, porque prima el paradigma. En ese sentido, es un ejercicio de investigación muy sui generis, porque no se corresponde con fórmulas, casi que lo podría decir de manera poética. Es el corazón mismo el que lo va guiando a uno, sin querer decir que sentir compasión no es sentir con la cabeza. O sea, volvemos a lo mismo. Investigación-creación tiene una alta complejidad por los diálogos que se generan. Personas que se cierran, digamos, esos diálogos, pues la investigación-creación les va a quedar más difícil. Primero porque hay que escarbar en textos desde la sociología, la antropología, todo lo que esté de la mano o que uno lo pueda colocar sobre la mesa, que es un término que uso bastante en los laboratorios, para transparentar lo que está sucediendo ahí. La idea de esto es que tuviera una forma cuadrada, pero no podía ser totalmente cuadrada para que el sonido viajara. Entonces las puntas se redondearon, pues los quiebres no son cortes profundos, sino que son cortes como, ¿cómo se dice? Como romanos, pues que quedaran como una punta romana. Y acá se abre en la mitad por donde van a entrar los baffles para que el sonido ya se reparta en las dos salidas principales. Es que empieza a generar una serie de patrones que, si bien al principio parecen caóticas, empieza a tener unos patrones de repetición, que era como la conclusión a la que habíamos empezado a llegar con la investigación. La importancia que tiene para el arte contemporáneo el uso de las nuevas tecnologías, del arte digital, de la interactividad, tiene varios asientos. Uno es que el arte debe corresponder a las generaciones en las que se cultiva, se disfruta, donde circula. Y si hoy estamos hablando de una sociedad que está conectada, que es interactiva, que es mediática, el arte también debe responder a ello. Y no como un deber, sino que creo que responde. Creo que cada vez más, de manera cotidiana, de manera fluida, la plasticidad, la visualidad está siendo coherente
con esas conexiones, dispositivos, con el mouse, con las nuevas maneras de comunicarnos. Bueno, es un prototipo de Arduino donde se hizo una conexión de regulador de 12 voltios que pudiera iluminar una cinta LED a partir de un sensor de ultrasonido HCSR04 que permitiera que a partir de la proximidad activara por medio de este regulador una entrada al Arduino y otra a la cinta LED. Entonces se hizo en una sola protoboard tanto el Arduino con el bootloader cargado genérico, el código para accionar el sensor de ultrasonido y 2 reguladores de voltaje, el que regula el voltaje para el Arduino y el que regula el voltaje para la cinta LED de 12 voltios. Para mí fue algo nuevo, pues como en la parte de arte. Me imaginé que era totalmente diferente el trabajo, pero encuentro que hay miles de posibilidades con el proceso que hemos venido realizando. Es algo que nos despertó una manera de hacer arte, una forma de hacer arte pues como completamente diferente. Entonces analizamos por ejemplo la gente que caminaba, los perritos que paseaban, los ruidos que se generaban aún de noche. El diseño siempre ha estado inmerso en la tecnología, o al contrario, la tecnología siempre ha tenido un componente muy importante a la hora de la ejecución de los diseños, cualquier tipo de diseño. La tecnología siempre ha permitido que los diseños o los diseñadores puedan generar soluciones mucho más acertadas para cualquier tipo de proceso de diseño. Entonces, si hablamos no solamente hablando de diseño industrial netamente, porque si por ejemplo hablamos del diseño textil o del diseño de modas, siempre han estado a la vanguardia de nuevos tejidos, nuevas telas, etc. El diseño gráfico o el diseño visual se apoyan en las tecnologías para desarrollar nuevas formas nuevas formas de comunicar, nuevas formas de generar experiencias. Y eso me hace recordar a un abuelito que conocí en Ubalá, que le apasionaba la radio y duró 7 años construyendo su emisora. Él no sabía nada de electrónica, pero le gustaba la radio. Y eso hace que pues desde este pueblito que queda como a 3 horas de Bogotá, esté viajando y va a una zona que es muy similar acá se le llama La Cascada, pero en Bogotá es como, creo que eso queda en la 19 con décima más o menos, con novena. Iba a consultar y duró todo ese tiempo pensándose en la radio hasta que hizo su emisora y logró, creo que una transmisión como a 3 municipios. Y ese tipo de experiencias son las que a mí me apasionan, porque a partir de ese enamoramiento es que logran, digamos, la radio es lo que lo amarraba, ¿sí? Pero a partir de eso termina involucrándose con otras disciplinas, que en este caso la electrónica. Yo creo que eso fue lo mismo que se intentó hacer acá con el proyecto de transferencias, es cómo lograr amarrar, digamos, una pasión y cómo lo resuelvo desde la apropiación tecnológica. Se trata de crear un ambiente, un espacio sinestésico, en el que los niños o las personas que interactúen con la musaraña, que se va a llamar así, se encarguen de relacionar las notas musicales con los colores. ¿Sí? Se trata fuera de eso, fuera de un ambiente sinestésico, también se trata de crear como un ambiente de memoria asociativa, que la gente también asocie los colores, los asocie con las notas musicales y también crear como un objeto que sea llamativo para los pelados. Sí, porque esto fácilmente se hubiera podido recrear en un piano o en una cajita con música, pero quisimos que fuera como de pronto algo llamativo. Sí, algo no tan técnico, sino que lo técnico estuviera como más en la parte interior y meternos de pronto un poquito como con la parte estética, la parte del juego, la parte lúdica, que esa era como nuestra intención. ¿En qué consiste? Por dentro estamos pues como con toda la maquinaria, la coquita que está interna nos ha servido algo así como una cajita de resonancia donde está el parlante, allá adentro está el Arduino, está todo lo que es la instalación y desde aquí empezaríamos con la nota Do, Re, Mi, Fa. Yo creo que transferencias fue todo el tiempo, o sea, cuando hablamos del orden pedagógico, hay una frase que me gusta mucho de la educación popular que es aprender haciendo y enseñar mostrando,
Creo que la dinámica del laboratorio lo hizo todo el tiempo y es transferir conocimiento. El hecho de desarrollar tutoriales, los cuadernos de bitácora, subirlo al internet, generar un repositorio, lo que está diciendo es que es necesario estos flujos, hay que transferir, y en este caso, pues en inicio, estamos pensando del conocimiento, dejarlo libre. Cuando estamos hablando de la ciudad, es bien interesante lo de pensar en transferencias, porque cuando hay una pausa, que fue lo que sucedió con los estudiantes cuando se enfrentaron a la calle, es la pausa, ¿sí? Como que hay mucho movimiento y ellos lo que hicieron fue parar y mirar el movimiento. Y es bien interesante esas pausas porque empieza como ese acto de análisis, de retroalimentarlo, de cuestionarlo. Ayacucho fue un pretexto realmente para confrontarnos sobre algo que está sucediendo acá en Bellas Artes, que es esta gran premisa de la investigación-creación. Considero que es una pregunta que tiene que atravesar todos los espacios académicos para que se fortalezca. De lo contrario, es muy difícil, o sea, hace más difícil, digamos, el hacer de la investigación-creación. Hubo 3 momentos muy importantes. Uno que tiene que ver, digamos, con transferencias pedagógicas, porque sentía que era muy importante el enseñar y el aprender en relación a una apropiación tecnológica. Y en eso también había momentos de investigación que era, tengo que consultar, tengo que ir a la fuente, tengo que traer y apropiarme, digamos, de elementos desde el reciclaje tecnológico hasta el reciclaje de conceptos que existen en la internet, y cómo eso lo transformo y se lo devuelvo, digamos, a unos compañeros que están en un laboratorio. ¿Se acabó el agua? No. ¿Para qué sirve la musaraña? Sirve que si tú le aprietas un botoncito de cada pata, se va a iluminar uno de sus hijitos. ¿Sí? Y suena una de las notas musicales. El proyecto consiste principalmente en crear un instrumento musical que sea el primer acercamiento que tengan los niños hacia la música. Funciona pues como con la cromoterapia. Acá tenemos una pantalla que configuramos en RGB, le podemos dar intensidad a cada color de 0 a 255 y por medio de la pantalla manipulamos los colores. Y lo que queríamos mostrar era cómo las cosas existen cuando son observadas. Cuando no hay un observador, no existe la realidad. El proceso de aprendizaje fue muy interesante porque fue algo que era muy literario y algo que era muy poético que funcionara a través de la tecnología.